reading from the Acts. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Paul left Athens. En aquellos días Pablo dejó Atenas y se fue a Corinto. Allí encontró a un tal Aquila, judío natural del Ponto, y a su mujer Priscila. Habían llegado hacía poco de Italia porque Claudio había decretado que todos los judíos abandonasen Roma. He went to visit them. Se juntó con ellos y como ejercía el mismo oficio, se quedó a trabajar en su casa. Eran tejedores de lona. Every Sabbath, Todos los sábados discutía en la sinagoga, esforzándose por convencer a judíos y griegos. and Greeks. Cuando Silas And Silas y Timoteo bajaron de Macedonia, Pablo se dedicó enteramente a predicar, sosteniendo ante los judíos que Jesús es el Mesías. was Jesus. When they Como ellos se oponían y respondían con insultos, had said to them, Pablo se sacudió la ropa "Be on your heads. y les dijo, I'm clear. ustedes son responsables de lo que les ocurra. Yo no tengo la culpa. En adelante me voy con los gentiles. Se marchó de allí y se fue a casa de Ticio, justo hombre temeroso de Dios, que vivía al lado de la sinagoga. His house was Crispo, el jefe de la sinagoga, Crispus, creyó the synagogue, en el Señor came to con believe toda su familia. along with his También household. otros muchos Corinthians, corintios que escuchaban, creían y se bautizaban. Verbum Domini. The Lord has El revealed Señor revela a las naciones su victoria. El Señor revela a las naciones su victoria. Sing to the Lord Canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. his right hand, Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor revela a las naciones su victoria. the Lord has made El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. El Señor revela a las naciones su victoria. all the ends of the earth have Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. joyfully to the Aclama al Señor, tierra entera. into song. Griten, vitoreen, toquen. El Señor revela a las naciones su victoria. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. I will not leave you orphan. No los dejaré huérfanos, dice el Señor. Me voy y vuelvo a su lado y se alegrará su corazón. Alleluia, alleluia, alleluia. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria tibi, Domine. Jesus said to his En disciples, aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, "You will no longer dentro de poco ya no me verán, again a little while later, pero poco más tarde you will see me." me volverán a ver. So some of his Comentaron entonces algunos discípulos, what does this mean? ¿qué significa eso de dentro de poco ya no me verán, pero poco más tarde me volverán a ver? And because Y de eso me voy con el Padre. so they said, Y se preguntaban, ¿qué significa ese poco? we do not know. No entendemos lo que dice.
Jesus knew, Comprendió Jesús que querían preguntarle y les dijo, "Are you discussing ¿están discutiendo de eso que les he dicho? a little while, Dentro de poco ya no me verán, and again a little pero while? poco más tarde me volverán a ver. Amen, amen, Pues sí, les aseguro you will weep and mourn, que llorarán while the world y se lamentarán ustedes, you will grieve." mientras el mundo estará alegre. Verbum Domini. Lasci Christe. Today marks 40 Hoy days since the son solemn 40 días celebration of the desde la solemne celebración de la resurrección del Señor. And I would venture to say that Y me atrevería a decir que fue Easter that we una Pascua inolvidable la que vivimos. be La Pascua está supuesta a ser una de las más solemnes celebraciones de nuestras vidas. of the resurrection El mensaje de la resurrección del Señor Jesús de entre los muertos tiene como objetivo dar esperanza. during this year leading up Sin embargo, durante este año, antes de Pascua, incluso durante estas últimas 6 semanas de Pascua, too much joy, no ha habido mucha alegría para gran parte del mundo experiencing sadness. y muchos de ustedes pueden estar pasando por tristeza y dolor como lo menciona el Evangelio. Received a letter from Recibí una carta de una mujer en Oceanside, California, husband died in March, cuyo esposo falleció en marzo confined y su cuerpo ha estado confinado en la morgue desde aquel entonces. for her. Y para ella no ha habido conclusión. And grief are very Tristeza, llanto, dolor son muy tangibles. it has not been a very Según su carta, no ha sido una Pascua muy alegre. and your husband is united to us in this mass. Quiero que sepa que su esposo, usted y su esposo están unidos a nosotros en esta misa, al igual que su tristeza y dolor. Y quizás hay otros más en la familia de EWTN que han vivido este mismo tipo de dolor. Grief is a real emotion. El dolor es una emoción verdadera. El Señor mismo Even deeper viviría esta emoción más profundo que cualquiera que nosotros. grief. The Lord is El Señor es Dios verdadero y hombre verdadero into our y humanity. ingresa plenamente en nuestra humanidad en todas formas excepto en el pecado. If you have ever experienced Si grief, alguna vez han vivido el dolor y parecen buried alive in it, sentirse sepultados en vida en él, sepan que no están solos. while there are many other Primero que nada, hay muchas with you, otras personas que duelen con ustedes, pero sepan que el dolor, que el Señor ha sufrido dolor. what El sadness. Señor sabe lo que es la tristeza. Our Lord has not and will not abandon you. El Señor no los ha abandonado y no los abandonará. Body of Christ Y como ya mencioné, hay muchos grieving with you. que son miembros del cuerpo de Cristo que duelen con ustedes. Grief, Y me parece que el dolor the prominent emotion es la emoción y sentimiento prominente de la mayoría de los fieles durante estos tiempos de pandemia. much joy, No tanto la alegría, but grief, sino el dolor, sadness, tristeza, but some loneliness. soledad. Hopefully, last Y week and this week, espero que la semana pasada y esta semana, durante Hour of Roses, esta lluvia de rosas que hemos tenido, espero que les haya dado un vistazo de esperanza en medio de la tristeza. Espero que un poco de alegría y hayan podido sonreír. for the friars and Y para los EWTN, frailes y los empleados de EWTN, ha sido un signo abrumador del amor de Dios, sign of un signo abrumador del amor Blessed Mother de Dios, el amor de la Santísima Virgen y el amor de ustedes, poured on us. que nos cae como una lluvia. Again, on behalf of the friars Y and nuevamente, a nombre de los frailes y de EWTN, deseo agradecerles por abundance, esta abrumadora abundancia de generosidad. ¿Cómo podemos empezar a agradecerles por su generosidad?
Yesterday, the Pope Ayer el Papa en su catequesis de miércoles how in the midst habló acerca de cómo en medio de esta dificultad, on the beauty of God's creation reflexionando sobre la belleza el reflexionar sobre la belleza de la creación de Dios puede darnos esperanza, puede darnos alegría. Él dijo, it is an experience that many of us es una experiencia que muchos de nosotros hemos tenido en los eventos de nuestras vidas, con todas sus amarguras, suffocating the gift of en prayer. momentos sofocando el don de la oración en nosotros. It is enough to contemplate Es suficiente contemplar un cielo estrellado, un atardecer, una flor para volver a encender la chispa de la acción de gracias. is perhaps Esa experiencia es quizás la base de la primera página de la Biblia, dice él. sadness when Cuando la tristeza, cuando el dolor entra en escena, el Señor está ahí presente, even after the fall incluso después de la caída. promises of Nuestro Señor nos promete un redentor, ¿verdad? He gives us hope. Nos da esperanza, He gives us gladness. nos da alegría. And that has certainly been the Y experience por seguro esa ha sido la experiencia de nosotros los frailes las últimas 2 semanas, but a tidal con no meramente una lluvia, sino una up here inundación in the front de rosas. with the Y basket aquí en el frente de la capilla, con el cesto al lado mío, estaba leyendo bouquets and your commitment sus buques espirituales y sus compromisos que ustedes upon us gave nos habían enviado. Y eso me dio esperanza, gladness. me dio una gran alegría y sentimiento de acción de gracias. Al estar sentado ahí mirando las flores, el Papa Francisco dice que mirar la creación, Beauty of mirar la belleza de una looking flor, the stars in the sky al mirar las estrellas en el cielo, has the ability to wake us up, que eso tiene la facultad de despertarnos to help us to y shake de up ayudarnos a sadness or grief that we sacudir esa tristeza o dolor que podamos estar viviendo y darnos un pequeño vistazo de esperanza, un pequeño vistazo de agradecimiento. Así que, nuevamente, gracias desde el fondo de nuestros a corazones. lot of people Han joy and hope. traído Just us, a muchas personas alegría y esperanza. No solo nosotros, sino muchos de nuestros televidentes también nos han escrito diciendo que los han hecho sonreír making us smile. y aún nos sigue haciendo sonreír. Our Lord in his dialogue Nuestro Señor, en su diálogo con los apóstoles en el Evangelio, les enseña acerca de la relación entre el dolor y la alegría. seen that sorrow Y parecería que la tristeza y la alegría no son compatibles una con la otra, that it's casi wrong to be sad, que es equivocado estar triste, that all grief and all que sadness todo dolor y toda tristeza deben ser purgadas de nuestras vidas. might say that Algunos dirían que for joy. hay solo espacio para la alegría, no para la tristeza. But is that the example Pero ¿es ese el ejemplo experience of y es esa la experiencia de la mayoría de las personas? No. Only in Christianity we see how En el cristianismo joy and sadness can solamente vemos cómo la tristeza y la alegría pueden ser compatibles una con otra. Todos pasamos por momentos en nuestras vidas de tristeza, de dolor, de sufrir tribulaciones. have joy in our Y lives todos tenemos alegría en nuestras vidas. Espero que sea así. mingled between. Mezclado. The Lord Jesus is walking with El his Señor Jesús camina con sus apóstoles en este diálogo. Recuerden, en medio de este diálogo está el Dios hombre, el Verbo hecho carne, enseñando a sus apóstoles. and he walks with us. Y camina con nosotros en nuestro diálogo. What the essence Y of Christian esta es la esencia de la oración cristiana. it's a dialogue. Es un diálogo, es una conversación con nuestro Señor. Conversation, a dialogue. Una conversación, un diálogo en unión con Él. This Sunday, Este domingo, en la mayoría de los lugares del mundo, celebraremos la ascensión del Señor. Hoy, tradicionalmente, es el jueves de ascensión, after the resurrection, 40 días después de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos.
ascendió al cielo. For the apostles and the disciples, Para los apóstoles y los discípulos, el haberlo visto ascender ha de haber sido triste. Señor, no nos dejes. remember they had experienced Recuerden que habían pasado por la pasión y la muerte y habían pasado por su resurrección, habían pasado por su carne resucitada. Así que aquí lo tenemos, ascendiendo, marchándose. Nuevamente, por seguro, habrían sentido tristeza. where are you going? Señor, ¿dónde vas? Resurrected. Acabas de resucitar. We want you to stay with us. Queremos que te quedes con nosotros. It may seem like a sad Puede parecer como un día triste para los discípulos de Cristo, descended in cuando el Señor asciende al cielo, pero todo plan. era parte del plan divino, la ascensión del Señor. Jesucristo asciende al cielo no para estar separado de nosotros, sino más bien Closer. para acercarnos más hacia Él. Our life as Christians Nuestra vida como cristianos consiste en seguir donde nuestra cabeza ha ido. the ascension can be boiled down. La ascensión puede resumirse en lo siguiente. Esta This is the feast. es la fiesta de la vida eterna. We Christ followers hope Nosotros, los discípulos de Cristo, tenemos la esperanza de seguir donde Él nos ha precedido and awaits us. y donde nos espera. He awaits us at the Él nos espera a la diestra del Padre en la eternidad. St. Thomas Aquinas said Santo Tomás de Aquino dijo que la ascensión del Señor debe aumentar nuestra fe, esperanza y caridad. faith, La fe, true faith is porque la fe verdadera es creer sin ver. hope La esperanza, porque aquel que se hizo uno de nosotros al asumir naturaleza humana en todo menos el pecado, has gone to heaven to prepare a ha ido al cielo para preparar un lugar para nosotros, plan for me. para ustedes y para mí. Without Christ's ascension, Sin la ascensión de Cristo, las puertas del paraíso habrían permanecido cerradas. Su ascensión también nos da esperanza de que como Cristo from the dead, resucitó nuestros cuerpos mortales de la muerte, nosotros como Él, al tener un cuerpo resucitado y glorioso, llevaremos ese cuerpo resucitado y glorioso al cielo. St. Thomas Aquinas also Santo Tomás de Aquino también dice the ascension que la ascensión aumenta la caridad en nosotros al enviarnos el Espíritu Santo, that we'll celebrate in a few weeks. lo cual celebraremos en pocas semanas, la próxima alegría del Espíritu Santo. Only after Christ Solo después de que Cristo asciende al cielo, the Father send the promise. Él con el Padre envía el Espíritu Santo prometido entre nosotros. So Jesus Christ Así que Jesucristo nos deja para permanecer con nosotros. La Madre Angélica, de hecho, escribió un mini libro acerca de esto. in order to stay. Marcharse That's the para quedarse. Christianity. Es una paradoja en el cristianismo. Marcharse para quedarse. Perhaps a little mind-boggling. Quizás un poco difícil de comprender. La humanidad sagrada de Jesucristo por su ascensión está entronizada en la gloria celestial a la diestra del Padre eterno. In his return to the right hand of the Father, En su regreso a la diestra del Padre, Jesús ha with him in heaven. llevado nuestra carne con Él al cielo. Remain in him, Si permanecemos en Él part of his mystical como parte de su cuerpo místico, la Iglesia, destined to share estamos destinados a compartir esa misma gloria con Él en el cielo. that is remaining with him, O sea, abiding with him. permanecemos con Él, participamos en Él. Speaks of him as the true vine. Jesús habla de sí mismo como la vid verdadera y nosotros los sarmientos. Hemos de ser como los sarmientos injertados a esa vid. The Catechism speaks of El catecismo the true vine habla de la vid verdadera and that the y las ramas verdaderas y que that course la savia through the vine que corre por la vid hacia los sarmientos es el Espíritu Santo, that nourishes the life of que the branches. Nourish nutre la vida de los sarmientos, nos nutre y nos mantiene unidos
con la cabeza, con Cristo. Francis, El Papa Francisco, comentando sobre la ascensión, dijo, he returns to the Jesús Father cuando volvió al Padre a gift. le lleva un And what is obsequio al Padre. ¿Cuál es ese obsequio? his wounds? Sus heridas, His glorified, sus heridas glorificadas. his body is very Su beautiful. cuerpo es muy hermoso, sin moretones, sin las heridas de la flagelación, But the wounds pero in his hands las heridas en sus manos, pies, remain. costado y cabeza permanecen. When he returns to the Cuando él vuelve al Padre, le muestra las heridas y le dice, mira, Look, Father, mira, Padre, price of the gift. este es el precio del perdón que tú otorgas. That's how much we're worth. Eso es lo que valemos. That's how much you are worth. When Así de tanto valen ustedes. he presents Cuando Jesús presenta sus heridas Father in glory, al Padre en la gloria, that's how much you and I, así de tanto todos nosotros valemos. that's our value. Es nuestro valor, That's our forgiveness. es nuestro perdón, es nuestra unión con Dios. So he brings his wound. Así que Él When the Father looks at Jesus, presenta sus heridas y el Padre, al mirar las heridas de Cristo, siempre perdona, dice el Papa, no porque seamos buenos, sino porque Jesús ha pagado por nosotros. the Father Al mirar las heridas de Jesús, el Padre se vuelve más misericordioso. Jesus in heaven, Esta es la gran obra de Jesús en el cielo, hoy, the price of forgiveness mostrarle al Padre el precio de su perdón, sus heridas. for Él all eternity. mantiene sus heridas para toda la eternidad. This is beautiful. El Papa dice, esto es hermoso, It moves us to have nos joy. lleva a tener alegría y nos lleva a no tener temor cuando pidamos perdón. Father always forgives, El Padre siempre perdona porque Él mira las heridas de Jesús, looks at our mira nuestro pecado y our sin. perdona nuestro pecado. And we ourselves Y nosotros mismos, en nuestro propio dolor, quizás en nuestra propia tristeza, nosotros mismos unimos nuestras propias heridas, las heridas de nuestra naturaleza humana. Nuestras heridas to the wounds of, están unidas a las heridas de Cristo. yet already in heaven, Christ is Sin embargo, ya en el cielo, Cristo está mostrándole sus heridas al Padre. the head has Y así como la cabeza ha ascendido y nosotros estamos unidos a la cabeza, nuestras heridas, pueden decir, ya están en el cielo because of our union with the, por nuestra unión con la cabeza. but one day we will Pero present our algún día presentaremos nuestras heridas a nuestro Señor también. we should already be doing that. Ya debemos estar haciéndolo cuando oramos, cuando buscamos unión con Dios. But our wounds Pero nuestras heridas de nuestra vida should be united with the wounds. deben unirse a las heridas de nuestro Señor. And that's the gift that we pray. Y ese es el don que pedimos cuando meditamos sobre la ascensión. Donde ha ido la cabeza, To be. nosotros también deseamos estar con nuestro Señor. Y esto debe darnos alegría en medio del dolor In the midst of sadness. y en medio de la tristeza. We celebrate the ascension. Al celebrar la ascensión hoy y también el domingo, y en muchos lugares, en esta diócesis y en el mundo entero, Let's pray for that gift of oremos pidiendo ese don de esperanza, ese don de trust, confianza teológica, theological abandonment to God. abandono teológico a Dios, Him conscientes que en Él, en sus heridas, forgiveness. encontramos perdón.